Buenas tardes, habla Duván Edinson Ramírez, estudiante de Ingeniería de Producción sexto semestre en el Instituto Universitario de La Paz, Barranca Bermeja. A continuación daré un reporte de resultados de un proceso de investigación cuantitativo. Comenzando, quiero recalcar la importancia del usuario, ya que él es el que resalta los resultados de la investigación. Por ello, la presentación debe adaptarse a sus características y necesidades. Ahora sí, mencionamos en este reporte dos tipos diferentes: académicos y no académicos, así como los elementos o sesiones más comunes que integran un reporte producto de la investigación cuantitativa. Antes de elaborar el reporte de investigación, definamos receptores, usuarios y el contexto. Lo primero entonces es definir el tipo de reporte que es necesario elaborar. Este depende de varios principios fundamentales. El primero sería las razones por las cuales surge la investigación, los usuarios del estudio y el contexto en el cual se habrá de presentar. Bueno, la siguiente: ¿qué apartados o sesiones tienen un reporte de investigación o un reporte de resultados en un contexto académico? Lo primero sería la portada. Incluye el título de la investigación, el nombre del autor o los autores y de su institución, el nombre de la organización, etc. La fecha, el lugar que se presenta el reporte. En el caso de la tesis y disertaciones, la portada varía de acuerdo a las alineaciones establecidas por la autoridad pública. La mayoría de veces se aconseja que el título informe resultados breves pero informativos, para la hora que el lector empiece a ver su reporte lo atrape sobre el tema. Los títulos no tienen que ser ni tan largos ni tan cortos. Ok, entonces sigue los índices. Normalmente los índices son varios. Primero, el del contenido, que incluye capítulos, apartados y sus apartados. Posteriormente, el índice de tablas y el índice de figuras. Desde luego, los índices solamente se incluyen en reportes largos como las tesis e informes. El siguiente sería el resumen o sumario. Constituye el contenido esencial del reporte de investigación. Usualmente constituye primero de planteamiento del problema, expresando en una o dos oraciones frecuentemente como un objetivo o propósito. Segundo, el método. Unidad de análisis, diseño, muestra, instrumentos. Tercero, resultados o descubrimientos más importantes. Dos o tres, uno de estos, la prueba de la hipótesis. Y cuarto sería las principales conclusiones, implicaciones que tiene este problema. En consiguiente, los términos claves son términos que definen el tipo de investigación o trabajo a realizar. Son muy útiles para ayudar a los indexadores y motores de búsquedas a encontrar las respuestas o documentos pertinentes para hallar buena información. Sobre el cuerpo del documento, respecto a la parte que integra el documento, existen variantes entre los diferentes campos del conocimiento. Por mencionar, sería la introducción, revisión de la literatura, método, resultados y discusiones, que serían la misma conclusión o recomendaciones.
También importante las referencias bibliográficas o donde sacamos la información, toca referenciar. Son las fuentes primarias utilizadas para el investigador elaborar el marco teórico o otros propósitos. Se incluye finalmente el reporte ordenadas alfabéticamente, o sea, se incluyen, no, de pronto no me hice entender, se incluyen finalmente el reporte ordenados alfabéticamente siguiendo un estilo de publicaciones APA, Award, Bankout o entre otras. Y por último y no menos importante, los apéndices. Son resultados útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales que están dentro de la investigación, sin distraer la lectura del texto principal. O sea, son como ventanitas al lado del texto principal para que nos informen de cierta forma el material más eficiente, que rompen el formato de la costumbre. En la diapositiva 6 podemos ver claramente un bosquejo de resultados para un reporte de investigación, donde nos muestra paso a paso cómo se tiene que hacer cada método: la introducción, el marco teórico, el método, resultados y discusiones, o sea, conclusiones. Todo esto es para estas pautas, es como oficialmente por un reporte académico. Los reportes no académicos, que vamos a hablar más abajo, pueden agregar algo o disminuir algo de información. Después de ver esto, vamos a ver un ejemplo de un reporte académico. En la Universidad de Estados Unidos, ANAUD, no sé pronunciarlo bien, es un estudio que muestra la diferencia de culturales para las comunidades interpersonales. Perdón, otra vez, no me hice entender. Este estudio examina las diferencias culturales en los motivos para comunicarse de manera interpersonal, comparando una muestra de estudiantes universitarios estadounidenses con otra mexicana. La investigación previa indica que hay 6 motivos principales para iniciar conversación con los demás: placer, escape, relajación, inclusión, efecto interpersonal y control. Las 4 dimensiones de la cultura nacional reportadas por el Hofstede en 1980: distancia al poder, evitación de la incertidumbre, individualismo y masculinidad, fueron utilizadas para predecir diferencias interculturales en tales motivos interpersonales en el estudio que se hizo. Cabe resaltar que en la siguiente diapositiva hablamos sobre la congruencia entre parte del cuerpo del documento o parte de un aspecto que cabe destacar de todo informe. Es que debe haber una elevada congruencia entre las diferentes partes que integran el documento. Por ejemplo, que todos los temas y subtemas del marco teórico se encuentren estrechamente relacionados con el planteamiento y hayan sido incluidos en los resultados, que los descubrimientos, hallazgos y conclusiones. Esta socialización o análisis
se refiere a para plantear objetivos, preguntas y justificaciones, que la hipótesis y variables se localizan en el marco teórico. Se representa estudios sobre ellas y se discuten en la conclusión, entre otras cosas. Ok, esto ya lo vimos. Brevemente y para no extenderme, vamos a ver los elementos que pueden tener un reporte no académico. Está la portada, los índices, el resumen ejecutivo, el método, resultados, conclusiones y apéndice. Se parece mucho al reporte académico, pero no es igual, ya que se rigen por otras normas y por lo que damos cuenta tiene un poco más de información no concreta. En la siguiente diapositiva vemos recomendaciones para adaptar un reporte de investigación. En esto podemos adjuntar que los reportes de investigación requieren escribir y revisar una y otra vez y editar basándonos en nuestra propia opinión o crítica y los comentarios de los demás hasta que esté satisfecho, obviamente con lo narrado y explicado. Siempre tenemos que trabajar siguiendo un boceto o un bosquejo, alguna idea ya clara y planteada. Al redactar un apartado o capítulo tenga en mente además ejemplos para guiarnos a cierto punto poder redactarlo bien. Comience cada capítulo de la tesis o parte del documento con un párrafo introductorio, pequeño párrafo introductorio, y señale la estructura, es decir, cómo está compuesta. Aplica a marco teórico, método, resultados y discusión, o sea, conclusiones. Siguiente diapositiva, vemos qué criterios o parámetros podemos, vuelvo a retomar, qué criterios o parámetros podemos definir para evaluar una investigación o un reporte. Sería un buen reporte, demostraría la investigación clara y el planteamiento del problema para ser entendible. En resumiendo, tiene que tener la investigación un planteamiento del problema muy claro. ¿Qué podemos tener a la mano? ¿Qué recursos disponibles para hacer un buen reporte de investigación? Hay muchos tipos de aplicaciones o páginas web que nos ayudan a mejorar nuestro documento, elaborando mapas, apoyo visual, etcétera. Usamos todo eso teniendo en cuenta para enriquecer nuestro reporte de manera visual y que el documento cumpla con ciertas reglas que no podemos dejar al lado. Para la presentación es mejor limitar nuestras propias imaginación. Le pido de corazón gracias. Esta fue una presentación sí un poco pausada, pero muy breve, de cómo hacer o cuál es el resultado. No, sería cómo hacer un resultado de un proceso de investigación cuantitativa. Muchas gracias.